Hermanos y amigos, saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. En esta oportunidad damos gracias a Dios por permitirnos llegar a cada uno de ustedes con este mensaje de la palabra de Dios, cuyo título es Jesús, esperanza de cambio. Para ello vamos a leer Mateo capítulo 4, versos 16 y 17. Dice la palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amados hermanos, lo que deseamos es que comprendan que en estos tiempos donde nuestra sociedad experimenta una fuerte crisis social, económico, crisis de salud, etc., urge reconocer a Jesucristo como la única esperanza para el hombre. Por esta razón, déjame darte algunos puntos introductorios. Decirte que Israel, por ejemplo, vivía uno de los momentos de crisis obviamente estaban sometidos por los romanos, tratando de luchar, obviamente, ellos por su libertad. Encontramos también a Juan el Bautista, que hacía su aparición como el hombre enviado por Dios para dar a conocer el mensaje de Dios a su pueblo, y de esta forma preparando el camino para el inicio de la labor ministerial del Señor Jesús. Y aún cuando el pueblo creía tal vez que Él era el Mesías, tal como le preguntaban: dinos, ¿tú eres el Mesías? A la pregunta que le hacían, o en todo caso, tal vez alguna otra pregunta, dando a entender si Juan era realmente el Mesías, él respondía que no lo era, pero que pronto vendría uno, el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, vendría después de Juan el Bautista. Él estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. De pronto Juan es apresado, es llevado a la cárcel, y todo por decir la verdad. Y tal vez en ese momento, para muchas personas, la esperanza de un cambio de vida, de una libertad, se estaría desvaneciendo, ya que veían en Juan a un libertador. En el pasaje leído, amados hermanos, encontramos la situación del pueblo de Galilea, llamada también allí en esa lectura la Galilea de los gentiles. Asentado, dice, en tinieblas, en sombra de muerte, lo cual les llevaría a una experiencia de todo tipo de crisis. De seguro, con una esperanza que todo un día pasaría, que un día todo cambiaría. Ahora, así como en los puntos tratados anteriormente, pudimos ver, de hecho, la necesidad de estas personas de contar con una esperanza que les permitiera salir de esa crisis en la cual cada uno de ellos se encontraba, pues definitivamente producto de una oscuridad espiritual, producto de una vida dentro del área espiritual, como dice, muerto espiritualmente, de vivir tiempos de sombras de muerte. De la misma forma, hoy en día, en nuestra sociedad, las personas obviamente están viviendo una de sus crisis tal vez más fuertes, si podríamos decirlo así, por lo cual se hace necesarios aquellos mensajes de esperanza definitivamente para salir de esta crisis, mensajes que cambien las vidas de las personas. Por esta razón, quiero obviamente continuar y decirte que nosotros debemos responder pues a una determinada pregunta. Para continuar, debemos responder a esta pregunta. La pregunta es: ¿por qué Jesús es la esperanza para el cambio? ¿Por qué Jesús es la única esperanza para el cambio? En primer lugar, porque vamos a desarrollar 3 puntos, 3 respuestas. Y en primer lugar, porque tenemos una sociedad en crisis.
Hermanos amados, amigos, tenemos una sociedad en crisis según nos manifiesta obviamente el verso 12 y 13. Pues dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Podríamos decir de que la sociedad que en ese momento en la cual Jesús estaba llegando, en la cual Jesús llegaba a este lugar llamado Galilea, pues era una sociedad injusta. Ahora, ¿por qué decimos así? Obviamente carente de valores morales. Juan estaba en la cárcel. Juan había sido apresado. ¿Y por qué razón? ¿Cómo acabó en todo caso Juan en prisión? Lucas explica. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, Felipe era el hermano de Herodes, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, dice, encerró a Juan en la cárcel. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 3, versos 19 al 20. Ahora, Herodes era el tetrarca de Galilea, quien siendo el líder de esta ciudad, actuaba de manera inmoral. Él echa a su esposa, para poder de repente volver a repetirles esta situación, echa a su esposa para luego casarse con la cuñada. Luego, las diversas injusticias cometidas, obviamente, hacia las personas de Galilea, quienes a su vez vivían una vida inmoral, por el motivo de que habían recibido a muchas personas de distintas ciudades de Roma, quienes influenciaron en sus maneras de vida, en sus estilos de vida. Ahora, por esta razón se le decía Galilea de los gentiles, porque era un pueblo, definitivamente, donde había buena cantidad de personas judías, obviamente viviendo, pero ahora había otro tanto también de personas de otros pueblos gentiles. Y esto hizo pues que sea denominado Galilea de los gentiles. Esto hizo que de pronto este pueblo viviera en una crisis de valores morales. Hoy nuestra sociedad, al igual que Galilea de aquel entonces, carece de justicia. Vivimos en una sociedad injusta. Vivimos en una sociedad carente de valores, donde obviamente el poder económico, el poder político, el poder social predomina. Definitivamente las influencias, los sobornos, una sociedad donde el valor se da según cuánto es lo que tiene una persona. De acuerdo a eso es el valor que se le da, cuánto poder ejerce. Y si tiene un poder que está ejerciendo dentro de la sociedad, entonces tiene peso para, obviamente, dentro del contexto de su ciudad o de la sociedad. También vemos que en esta sociedad abundaba la maldad. Ahora, ¿por qué decimos que abundaba la maldad? Porque nos dice que era un pueblo o una ciudad que estaba sentada en tinieblas. Ahora, es interesante que al estar en tinieblas, pues viven a tientas, viven haciendo lo malo. Obviamente por el mismo hecho de estar en oscuridad. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Así como abundaba la injusticia, pues también abundaba la maldad. La presencia de gentiles en ese lugar había influenciado para que ahora la maldad pueda seguir creciendo a tal magnitud que obviamente esto era algo difícil de repente ya de controlarlo. Habían grescas, habían de pronto personas que se levantaban, personas que de pronto, especie de pandillas, como lo que vemos tal vez hoy en día, la presencia de asaltos, de robos y tantas cosas más. Ahora, ya que los gentiles, quienes no temían a Dios, obviamente, ellos vivían practicando todo estilo de vida pecaminosa. Ahora, ¿te imaginas ahora influenciando en los judíos? Por esta razón, no tenían problemas en quitar la vida a alguien, despojarle de sus cosas, de sus pertenencias, etc. Nuestra sociedad
no es ajena definitivamente a este tipo de actitudes o actividades. El amor al prójimo está muy lejano a el amor al prójimo está muy lejano a nuestra realidad. Tal vez no en todos, pero sí en su gran mayoría o en mayor proporción o porcentaje. Nuestra sociedad, sabe, es egocéntrica, es egoísta, pensando cada quien en su propio bienestar o comodidad. En algunos, tal vez sacando provecho de las circunstancias, aún a costa de los más necesitados, aún a costa tal vez de quienes menos tienen, y aún peor todavía, se les va acumulando las cargas. Una sociedad que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. En algunos lugares, por ejemplo, lo que tal vez usted ha oído, las fiestas COVID. Ahora, ¿qué podríamos decir? Una sociedad donde la maldad, el caos aumenta, donde la crisis se va enraizando, se va profundizando. En otros lados están los robos, los saqueos, los asaltos. En este tiempo donde el COVID ha causado estragos en la sociedad, todavía siguen siendo obviamente objetos de mayor crisis aún todavía. Pero también encontramos a esta sociedad en sombra de muerte. ¿Qué implica esto? ¿O qué significa esto? Nos dice la palabra que estaban asentados en región de sombra de muerte. Esto nos indica que nuestra sociedad también está siendo azotada por el COVID. Y no solamente por el COVID, sino por otras enfermedades más. Las mismas que están causando una serie de pérdidas de vidas humanas. Muchas personas están en el hospital, otros están en cuidados intensivos. O sea, en el hospital solamente, o sea, me refiero al tema de internados en el hospital. Pero hay otro grupo que está en cuidados intensivos. Mucho más inclusive padeciendo, hay otro tanto grupo de personas en sus propias casas, pero obviamente por otro tipo de enfermedades. Se da cuenta entonces, ¿cómo podríamos decir? Es una sociedad en sombras de muerte. O sea, mis amados hermanos, una sociedad en crisis. Una sociedad donde la maldad, donde la enfermedad, donde las cuestiones sociales, morales, políticas se van agravando, se van acentuando. Por esta razón, nosotros podríamos decir que Jesús es la única esperanza de cambio. Jesús es la única esperanza de cambio. Por esta razón, anhelamos que pronto termine todas estas cosas. Escuchaba de pronto por ahí en la calle, se escucha decir a algunas personas, ¿cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo acabará todo esto? Y por ahí algunos se van resignando y dicen, bueno, esto tal vez continúe y seguirá así y tal vez vivamos siempre, hasta el final viviremos así. Lo cierto es que hay un deseo ferviente de que todo termine, de que todo cambie, que obviamente la sociedad sea diferente. Por esta razón, el único que puede realizar ese cambio, definitivamente, el cambio de la sociedad, el cambio en una persona, es Jesucristo. Solo Jesús es la única esperanza de cambio. Ahora, porque el segundo punto que vamos a contestar a la pregunta que nos hicimos inicialmente, ¿por qué Jesús es la única esperanza de cambio? Porque en segundo lugar, Jesús es el Mesías prometido por Dios. Según el verso 14 hasta el verso 16, la palabra nos dice, el verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sabes? Isaías lo predijo. Isaías dijo en el capítulo 9, verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin
llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Interesante, mis amados hermanos, que Isaías estaba profetizando la llegada del Mesías, la llegada del Salvador para el pueblo de Israel. Y ahora Jesús llegaba a Galilea. Jesús de pronto, aquella luz venía a resplandecer, a iluminar el camino de cada persona, a poder transformar, poder cambiar la vida de las personas y por ende, como consecuencia, su entorno, su sociedad. Pero al mismo tiempo podemos ver cómo Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, verso 14, la Biblia dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Interesante, mis amados hermanos, Juan el Bautista es aquel que de pronto da a conocer a aquel Cordero de Dios, a aquel verbo que fue hecho carne y que al mismo tiempo habitó entre nosotros y de la cual vimos aquella gloria como del unigénito del Padre. Por esa razón decimos que Jesús es el único que puede traernos esa esperanza de cambio para nuestras vidas, para nuestra sociedad, para nuestra familia. Jesús es el único que puede traer ese cambio. Él es nuestra esperanza, la única esperanza del cambio. Una vez más, recalcar lo que dice en todo caso en el verso 29. Juan menciona aquí, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante cómo ahora las personas están siendo obviamente testigos y viendo obviamente aquellos discípulos de Juan son los primeros en poder identificar a aquel Mesías prometido, a aquel enviado de Dios a esta humanidad. Jesús es el Mesías prometido. Y Juan el Bautista le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quite el pecado del mundo. Por eso Jesús es la esperanza de cambio. Por eso Jesús es nuestra única esperanza para que nuestra vida cambie, para que nuestra sociedad cambie, para que toda nuestra familia pueda ser restaurada, cambiada. Jesús es nuestra esperanza. Y en tercer lugar, ¿por qué Jesús es la única esperanza de cambio? En tercer lugar, déjame decirte, es porque Él hace cambios en la vida del hombre. Porque Él actúa tal conforme a lo que dice. Por esta razón vamos a ver cómo Jesús al llegar a Galilea, Él da un mensaje de cambio. Eso quiere decir de que el mensaje de cambio, el mensaje de transformación solamente puede venir del Señor Jesucristo. El verdadero mensaje del cambio viene de parte de Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante que aquella persona, Jesús, el único que puede hacer cambios en la vida del hombre, comienza con dar, en primer lugar, un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza, de cambio para una persona. Y él dice, ¿qué es lo que comienza? ¿Cómo inicia? Dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje, una buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado.
Qué maravillosa noticia para toda la gente sufriente que estaba en ese momento. Qué maravillosa noticia para todas aquellas personas que estaban en crisis y poder escuchar que el reino de los cielos está ya entre ellos, se ha acercado. Eso era la mejor noticia que podía recibir cada uno de ellos. De igual modo para nosotros, que alguien de pronto, muchas personas tal vez están esperando que de pronto salga aquel antídoto que pueda de pronto ir en contra de esta enfermedad, que pueda anular prácticamente esta enfermedad del COVID-19. Y para muchos de pronto el hecho de que ya salga, se descubra y salga a gran escala y esté a la venta y al alcance de todos, eso para muchas personas será una noticia, obviamente una buena noticia, pero déjame decirte algo. Definitivamente la mejor noticia que pudieron haber escuchado aquellos judíos, aquellos hombres de Galilea, aquellos hombres de Capernaum, definitivamente sería: arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, se ha acercado. Esto era lo que ellos necesitaban oír. Por fin el Mesías lo estaba manifestando. Por fin Jesús estaba hablando algo tan esperado por cada uno de ellos. Él traía este mensaje de esperanza, este mensaje de cambio para todos y cada uno de ellos. Qué maravilloso saber de que hoy en día este mensaje definitivamente sigue siendo el más importante de todos los mensajes, Hoy necesitamos oír mensajes de esperanza para un cambio. Y de hecho, no será un mensaje político, no será un mensaje científico, no será un mensaje cargado de promesas que por lo general no se cumplen. Claro que no. Claro que no. El mensaje de Jesucristo es un mensaje cargado de promesas que realmente se cumplen, que sinceramente siempre se cumplen todas sus promesas. ¿Por qué? Porque Él siempre actúa con verdad. Y todo cuanto dice el Señor en su palabra, el Señor lo cumple, el Señor lo hace. Definitivamente, Él cumple todas sus promesas. Las promesas se cumplen para todo aquel que responde favorablemente al mensaje, a su mensaje. Dios te ama, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios te ama y desea darte una vida diferente. Que el deseo de Dios es que tu vida sea diferente, que tu vida obviamente cambie, que tu vida sea otra, no tal vez el mismo estilo de vida que estás llevando hasta ahora. Recuerda lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Interesante. En este verso lo que nos está diciendo el Señor es que hay una sola persona que puede cambiar la vida, que puede cambiar nuestras vidas. Y solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús puede cambiar la vida de una persona. Solo Jesús puede restaurar una familia. Solo Jesús puede hacer esos cambios maravillosos en la vida de toda una familia, de toda una sociedad. Pero, ¿sabes? Tiene el hombre que responder a Jesús. ¿Cómo debe responder a Jesús? Creyéndole a su palabra, confiando en Él, entregando completamente su vida, rindiendo todo su ser, rindiendo a Jesucristo. Esa es la forma como debe responder cada persona para que de pronto ahora el cambio comience a suscitarse. Y de hecho, el cambio se da interiormente y eso se va a exteriorizar. Se va a exteriorizar. Pero también decimos definitivamente que Jesús llama a los hombres a decidir por el cambio.
Él no solamente viene a dar un mensaje del cambio, sino que al mismo tiempo llama a los hombres a que decidan por el cambio. Si se da cuenta, uno es dar el mensaje. El Señor da el mensaje. El Señor propone el cambio. Pero sabe una cosa, todo va a depender de la decisión que pueda realizar cada persona. Por eso Él llama a los hombres a decidir por el cambio. En Mateo capítulo 4, verso 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En el verso 21 dice: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo. Estaba obviamente con su padre, que remendaban sus redes, y dice: los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y también a su padre, le siguieron. La vida de muchos hombres fueron impactados definitivamente por su mensaje influyente, convincente, poderoso, que llega directo al corazón de cada hombre. Los llamó a estar de su lado, los llamó a seguirle, de hecho, a cambiar su estilo de vida. Ellos dejarían todas sus actividades para poder seguirle a Jesús. Definitivamente Dios está llamando a estos hombres a que decidan por el cambio. Él los llama, Él da el mensaje y obviamente le invita a que puedan decidir por el cambio. Les dice: dejaron todas sus cosas, dejaron las redes, dejaron las barcas, dejaron todo lo que tenían y definitivamente comenzaron a seguirle al Señor. ¿Sabes, amigo, amiga, hermano? Dios te llama en este mismo instante. El Señor te está llamando en este mismo instante porque Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él te da el mensaje y el mensaje es: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Dios dice, el deseo de Dios es que tú seas una nueva criatura. Hay un mensaje de amor, hay un mensaje de esperanza. O el mensaje de amor dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso cambio! Después de estar en la crisis, después de estar pasando momentos de tormenta, momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos pero tan agobiantes, el Señor te dice: yo tengo para ti una vida y una vida en abundancia. Tengo vida eterna para ti. Y dice: tu vida puede cambiar, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Tu vida puede cambiar. Es el mensaje poderoso de Jesús. Y ahora te llama, y ahora te dice: ven, sígueme, sígueme. Porque ese era el llamado, esa era la invitación que Jesús le hizo a Pedro, a Simón llamado Pedro, y a su hermano, y al resto de aquellos quienes estaban en este lugar pescando. Síganme, síganme. Y entonces ellos, dejándolo todo, le siguieron. Fueron invitados a seguirle, y entonces ellos respondieron favorablemente. Pero sabe una cosa, amigo, amiga, en esta oportunidad yo quiero decirte que Dios te ama y Dios te está llamando. Dios te invita a que le sigas, a que tú decidas por el cambio, no el partido, aquel partido de cambio, no. A lo que te hablo es pues de Jesucristo, de aquel que verdaderamente cambia la vida de una persona. ¿Sabes? Jesús no solamente da el mensaje, Jesús no solamente invita y llama, sino que también efectúa cambios a quienes van a Él.
Por eso Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó, dice la Biblia. Dios es un Dios vivo, el Dios al cual adoramos, el Dios al cual nosotros en quien hemos creído y a quien hemos creído, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios todopoderoso, para quien nada es difícil. Él está dispuesto a realizar el gran cambio en tu vida, el verdadero cambio, un cambio de verdad. Es lo que tú necesitas, amigo, amiga, en tu vida, en tu corazón. ¿Sabes? Ese cambio Dios efectúa en lo más profundo de tu ser, en el interior de tu ser. Y eso se va a exteriorizar. Ese es el cambio que tú y yo necesitamos. Y ese cambio solo será posible cuando nosotros decidamos ir a Jesús. Cuando usted y yo vayamos a Jesús, al encuentro de Jesús. Por eso, ven a Cristo. Él puede sanarte de cualquier enfermedad. Él puede liberarte de todas tus dolencias. No importa cuál sea el mal, cuál sea tu enfermedad, la dolencia o los problemas que tengas. El Señor pudo sanar, pudo liberar, pudo transformar la vida de muchas personas. No había nada que el Señor no podía solucionar. La Biblia dice que para Dios nada es difícil, nada es imposible. Es lo que nos manifiesta Jeremías 32:27. Pero sabes una cosa, amigo, amiga, déjame decirte, lo más importante para el Señor, lo más importante y a lo que vino nuestro Señor Jesús, ojo, definitivamente, y con esto es el verdadero cambio de vida del hombre. Dios vino a cambiar la vida del hombre. ¿Cómo? A través del perdón, a través de la salvación. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. A eso vino Jesús. Pero obviamente en el camino también va sanando. En el camino también va restaurando, va liberando, va transformando. Pero recuerde, el deseo de Dios es que tú seas salvado, tú seas perdonado de tus pecados. Por esta razón, ¿sabes? El verdadero cambio de la vida en el hombre es que sea perdonado de todo su pecado y crea y reciba a Jesucristo como su único Salvador y Señor de su vida. El verdadero cambio en el hombre no es que se sane de sus males o de sus dolencias o de sus enfermedades, que sean libres de sus tormentos, aflicciones, dificultades o problemas, o las crisis que esté pasando en estos momentos. Ese no es el verdadero cambio. Para muchas personas el cambio puede significar de repente, ahora que no tiene trabajo, de pronto tenga un trabajo. Ahora que está de repente con enfermedad, de pronto se sale de su enfermedad y uno dice, uy, ahora sí, mi vida cambió. No. El verdadero cambio no es la sanidad de la enfermedad, no es que de pronto ahora tengas una inyección económica. No es nada de estas cosas. No son este tipo de situaciones, que es bueno, por supuesto que sí, pero el verdadero cambio es cuando una persona deje el reino de las tinieblas y se vuelva al reino de la luz. Como dijo el Señor Jesús, arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes? Para terminar, déjame decirte algo. A raíz de la pandemia, nuestra sociedad, nuestra provincia, o nuestro distrito, nuestro departamento, nuestro país y el mundo entero está viviendo un estilo de vida diferente a lo acostumbrado. Ahora todos estamos enmascarados con mascarillas, con protectores faciales, otros tal vez cubiertos con atuendos de material plástico, en algunos centros o instituciones con el uso del termómetro para verificar la temperatura de la persona, el uso del alcohol y todo esto. No solo eso, sino, ¿sabe? El guardar distancia, las colas respectivas para adquirir algún producto o realizar algún otro trámite.
¿Sabe? No solo es el problema del COVID-19 lo que está azotando a nuestra sociedad, sino que ahora se suma este clima, un clima bastante frío que poco a poco va disminuyendo en cuanto a grados se refiere, llegando en pleno mes de julio a 11 grados de temperatura. En algunas partes de nuestra capital, obviamente se están viendo este tipo de agrado al cual va disminuyendo, pero que al mismo tiempo lo venimos sintiendo también en nuestra sociedad, aquí en nuestro distrito. Y esto al mismo tiempo podría originar serias enfermedades que, sumado a esta enfermedad del COVID-19, podría desencadenar una gran crisis de salud de lo que ya hemos visto hasta ahora. Pero sabe una cosa, asimismo se va agudizando la crisis económica, aunque si bien algunos centros laborales han dado reapertura de sus actividades, muchas son las personas que no cuentan con sus labores anteriores, por lo tanto hay desempleo, a su vez originando que la crisis moral pueda ser un caos en nuestra sociedad, tal como se ven en las noticias, el incremento de asaltos, de robos, asesinatos, entre otros. Al mismo tiempo, podemos notar que muchas personas en nuestra sociedad están en una crisis espiritual. Tratan de buscar a Dios de diversas formas, de diversas maneras, pero a su modo, a su manera, buscando cierto refugio que le permita tener cierta tranquilidad, cierta paz en medio de la oscuridad espiritual, en medio de sombras de muerte. Buscan la luz que les pueda guiar. El hombre está en tinieblas y en sombras de muerte, caos y crisis en su vida espiritual, por lo que se necesita a Jesús, quien es su única esperanza para alumbrar su camino, resplandecer prácticamente, el resplandecer en sus corazones, porque solo Jesús es la luz de este mundo y ha venido para cambiar la vida del hombre por medio de otorgarle el perdón de sus pecados. El perdón que puede obviamente solo Dios dar al pecador por haber tomado el lugar del pecador en la cruz del Calvario y ser crucificado, morir en ella, pero al tercer día resucitado. De esta forma vencer o de esta forma haber vencido el poder de las tinieblas, a Satanás y obviamente a la muerte y al pecado. Por esta razón podemos concluir y decir: tú debes venir a Cristo Jesús porque es la única esperanza para el cambio. No hay otra más en medio de tantas noticias tristes, desalentadoras, en medio de tantas circunstancias difíciles que estamos atravesando. Se aparece una luz de esperanza y aquella luz es la luz de Jesús, es la persona del Señor Jesucristo. Por eso tú debes venir a Cristo Jesús, reconociendo tu pecado, confesándole a Él y entregando tu vida en las manos de Jesús, pidiendo que Él tome su lugar en tu corazón. Ríndele tu vida a Jesús, entrégale tu vida a Jesús. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es tu única esperanza para el cambio de tu vida. Es tu única esperanza para el cambio de tu vida. Él puede sanar tu enfermedad, Él puede sanar tu dolencia, Él puede cambiar tu circunstancia. Por supuesto que sí, no tengo duda alguna de ello. Pero sabe una cosa, el deseo de Dios es que te salves, que no partas de este lugar sin antes haberte arrepentido y tener la garantía de que por ese acto de fe estarás, al partir de este lugar, estarás con Dios para siempre. Estarás en el reino de los cielos. Estarás al lado del Señor, una vez y para siempre. Asegura tu futuro, asegura tu estadía en el cielo, asegura tu estadía, tu estancia junto al lado de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no oras? ¿Y por qué no le entregas tu vida a Jesús? Vamos, dile así al Señor. Dile así, ora conmigo. Si tú decides reconocer a Jesús como la única esperanza del cambio de tu vida, entonces dile a Jesús así. Dile así: amado Señor, te doy gracias porque al oír este mensaje me doy cuenta, Señor, que necesito un cambio en mi vida. Y el único que puede cambiar mi vida eres tú, Señor Jesús. Por favor, Jesús, perdona todos mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y ven, por favor, y toma
toma el lugar que te corresponde en mi vida. Señor Jesús, muchas gracias. Pero también dile, Señor, tú conoces mis problemas, conoces mis crisis, conoces, Señor, mis dificultades, conoces por lo que estoy pasando. Señor Jesús, toma el control de mi vida, te lo entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.